Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, eh, la señora Daniela Di Marlengue, de la ciudad de Paysandú, una de las mujeres que guarda quizá entre paréntesis algunos secretos bastante impresionantes sobre el tema de la Aurora, de la estancia La Aurora. Es una mujer que ha tenido muchísimas vivencias, este, creo que la mayoría de ellas son muy bonitas, por lo que he escuchado. Aunque claro que siempre te van marcando este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, les presento a la señora Di Marlengue. Hola, ¿cómo estás, Daniela? Buenas tardes, Andrew. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y buenas tardes a la audiencia. Buenas Muchas tardes. gracias por estar en el canal, en este pequeño canal, pero como todo va a ir creciendo y lo más importante es lo que dejes, porque si no es ahora, en algún momento siempre alguien te va a escuchar. Esto queda en el ciberespacio. Exacto. Gracias por la oportunidad que me brindas. Sí, y que sigas creciendo, que sigas creciendo. Hay que ser perseverante. Sí, obviamente que sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, me gustaría que contaras, a grosso modo, para no extendernos demasiado, más o menos cómo empezó lo tuyo, para ir luego a las preguntas, que creo que son porque mucha gente que conoce tu historia, hay partes que han quedado un poco en el aire, como el tema de los habitantes que a lo mejor se encuentran, no sé si físicamente o en la parte física de lo que es la estancia La Aurora o en una parte energética, ¿no? ¿Cómo fue que comenzaste tú con todo esto? Bien, en realidad comencé a la edad de 7 años con experiencias muy impactantes, visiones, apariciones, comunicaciones telepáticas, todo a la vez. Luego de ahí, eh, bueno, fue bastante complejo y difícil siendo una niña, digamos, poder gestionar todo esto. Y cómo hice contacto con Aurora, precisamente en esa intensa búsqueda espiritual, en esa intensa búsqueda de encontrar respuestas, iba a un lado, a otro, eh, y comencé a practicar yoga, digamos, porque me conectaba conmigo misma a través de las respiraciones, las asanas, los ejercicios, y me empecé a sentir muchísimo mejor, ¿verdad? En esa etapa, una vez estábamos terminando la meditación y siento un fuerte llamado y una voz que me dice que tenía que ir eh, hacia la estancia de la Aurora. Ajá. Entonces se avecina una tormenta y bueno, salgo. eh, entonces me indican a un lugar primero, digamos, que pasé por mi casa, que era un poco a las afueras, y bueno, se larga a llover con una tormenta muy grande eléctrica, todo lo demás, y entonces cuando llego a un punto que era, digamos, eh, una boca calle, eran 4 boca calle, o sea, muy amplias, porque es cerca del hipódromo. Y entonces ahí estaciono y entonces a través de las nubes y la tormenta eléctrica veo clarito 3 naves. Y automáticamente siento una invitación telepática de que me invitaban si yo estaba disponible, o sea, si estaba dispuesta, y le dije que no, que tenía temor, y me dijeron que ok, que, eh, que respetaban eso, pero entonces si podía ir hacia la estancia de la Aurora. Con esa tremenda tormenta, bueno, regreso a mi casa, de ahí, para hacerlo más breve, ¿verdad? Sí, sí. Emprendo el camino hacia el norte, hacia la estancia de la Aurora. Eh, Realmente era intensísima la lluvia, muy intensa, me dificultaba el manejo. Cuando llego a, digamos, donde está la policía, eh, el puesto, El puesto de no sé guardia. si el puesto de guardia,
ahí bajo, pregunto, y entonces ellos me indican de que ya me había pasado, de que tenía que retornar nuevamente, que era antes de ingresar al puente, y luego tomar hacia, hacia la derecha. Ingresé por ese camino de tocas coloradas y seguía lloviendo torrencialmente. Cuando llego a la portera, que estaba un cartel muy indicativo, ingreso y cuando voy llegando había otra portera que era digamos, el del casco de la estancia. Ahí veo, digamos, una luz y bueno, me recibe un señor con linterna, unas botas de lluvia hasta la rodilla. Entonces le digo que disculpara el atrevimiento y el momento, pero que en realidad había sentido un llamado muy, muy, muy arrasante, muy, muy fuerte para estar en ese lugar. Entonces le pido disculpas y le digo si me dejaba permanecer ahí en el vehículo. Y me dice, no, tranquila, te estaba esperando porque me acaban de avisar que tú venías. Digo, ¿y usted quién es? Y yo soy el dueño de la estancia, María Ángel Tona. Y le digo, ¿a usted le avisaron que venía? Sí, sí, ellos me avisaron que tú venías. Wow. Así que tranquilo. Ahí comienza digamos, la amistad con Don Tototona. Una larga amistad. Y bueno, entonces ahí él me indica, dentro digamos, del casco de la estancia, me va indicando todo un camino. Ahí también se unió un amigo de la casa, cordobés, que se dedicaba a las tremendas filmaciones, inclusive tenía un álbum con muchísimas fotos, avistamientos dentro de la estancia, fuera de la estancia. Y me llevan a un lugar, él, Don Tototona, me lleva a un lugar y me dice que estábamos los tres parados y entonces hacía juego con la linterna y dice, mira el recibimiento que te hacen, están contentos que tú estés aquí. Y bueno, pasaban luces por el cuello, por arriba de la cabeza, por los costados, por los pies, luces intensas. Y me dio un poco de temor y me dice que me quedase tranquila, que todo era de luz. Y también me dijo en un momento dado que todo tenía que ver con Jesús, con María, bueno, en fin, yo no entendía, estaba bastante confundida. Ajá. Y me dice que estuvimos ahí un rato charlando y le dije que eran esas luces y me dice que eran manifestaciones de esos seres, que son algunos conocidos, que son pocos, pero imagínate que deben ser incontados los seres que están ahí, porque en realidad tú me preguntabas si están físicamente, no, o sea, ellos se manifiestan si hay una necesidad, toman fisicalidad, pero claro, en sí... Claro, son energéticamente que se encuentran. Exactamente. Y esas luces, de hecho, que hacen como un juego. Claro. Hacen como un juego y entonces ahí hay, digamos, distintos fenómenos. O sea, están los avistamientos de las naves y a su vez ellos también. Claro. Energéticamente... ¿Tú dices o tienes conocimiento de que, por ejemplo, estas energías, ¿no? Individuales, sí, que a lo mejor en algún momento fueron personas de carne y hueso? ¿Ellas así están dicen en otro plano, pero vienen hasta ese lugar? ¿O habitan en ese lugar geográfico que se mantiene a una energía diferente? ¿Cómo podrías explicar que se encuentran ahí? ¿Tenés una idea? ¿Te dijeron algo? ¿Supiste o intuís? El lugar en sí es un lugar muy especial, muy estratégico. O sea, ahí, exactamente, energético. Como hay tantos en muchísimas partes del mundo, Aurora es uno. Esos seres
se manifiestan, para mí, están aquí, intraterrenos, o sea, y Claro, porque digamos, cuando hablamos de intraterrenos casi son siempre hablamos distintos. de gente física, cuando hablamos de intraterrenos casi siempre hablamos de algo físico que se encuentra debajo del nivel superficial de la Tierra, ¿no? Ahora, cuando Exacto, hablamos de algo energético, pero algunos son tanto los mundos intraterrenos y además, a mi humilde opinión, no tienen por qué ser solamente físicos, pueden ser, digamos, toman infinitas formas. Para mí están como paralelos a nuestro mundo, o sea, paralelo, hay una ciudad intraterrena, se dice también, y no lo dudo, que, digamos, tienen, digamos, entrada y salida ahí en Aurora, pero a través subterráneamente pasa por ERX y sigue y sigue y sigue, o sea, es muy, 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 muy grande, muy grande. tú conoces o has conocido algunos de estas energías que tienen nombres, como por lo que he escuchado, por ejemplo, un tal Andrés, no recuerdo otros Sí. nombres ahora en este momento. Son gente que vivió en el lugar. No, no hay gente que vivió en el lugar. Lo que me decía Toto Tona era que estos seres, eh, la última encarnación que tuvieron en la Tierra, se hacen llamar con esos nombres. Ah, Por ejemplo, Maya ajá. su última encarnación se llamaba así y fue obstetra, así lo dicen. Entonces, se dice de la presencia de Artigas, y eso lo dicen algunos lugareños, algunos residentes de la zona, de que ellos se han presentado así, o sea, con el nombre de la última encarnación que tuvieron aquí en la Tierra. Claro. Sí, Y eso por, sí, justo por tocando. alguna razón habitan, porque, a ver, porque también me pregunto, es curioso, y a su vez quizás no tengamos todas las respuestas, eso No, seguramente, eh, ¿por qué habitan en Aurora? ¿Por qué Padre Pío también habita en Aurora? eso te iba a preguntar justamente. Exacto. Sí, ¿Eligen? ¿Hay pactos? sí, eso no, ¿Acuerdos? no podemos saber a lo mejor. No lo Claro, podemos saber. no, 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 Hay que estar abiertos. claro. La información que tengo de parte de él era que esos seres tienen esos nombres: Nicolás, Andrés, Maya, Ramón, Sebastián, Valnia, Miguel, eh, no quiero olvidarme, pero muchos más. Sí, obvio. Sí, sí. De hecho, Tototona también reside ahí, es un Ok. ser más. Eh, Creo que hay un plan, sin lugar a dudas. Y en ese plan pienso que es todo muy dinámico, ¿verdad? Hay acuerdos, pero también se rompen acuerdos. Y entonces es todo como muy dinámico y se van, digamos, cambiando las piezas como un juego de ajedrez de acuerdo a los movimientos y a las acciones también de nosotros, porque en realidad esto es una interacción entre lo divino y lo humano. Claro. Sí, sí. Y a medida que se van dando las interacciones, también puede ir cambiando el trayecto del camino, ¿no? Puede ir variando. De hecho, van cambiando porque tenemos la libertad de poder hacer a cada instante, de elegir y tomar decisiones, más allá de que puedan ser erróneas o no. Exacto. Cada uno hace lo que puede. Entonces, pienso que en este laberinto de, de caminar, eh, vamos tomando diferentes rumbos y de acuerdo a las decisiones eh, podemos seguir conectados con esos seres o con otros, o no. Exacto. Ahora, volviendo al tema de ellos, ¿no? De estas energías individuales que se encuentran en el lugar. A mí me interesaba mucho porque, por ejemplo, una persona que fue tan espiritual como fue la vida de Pío, ¿no? Del padre Pío, como se lo conoce. Sí, sí, Que yo tuve la oportunidad de leer un libro sobre él hace muchísimos años, capaz que más de 30 y pico de años.
Y, y después vi incluso la película de él. Y en realidad, si es todo tal cual, obviamente, es una vida muy espiritual y muy intensa, sobre todo muy intensa, en las cuales vivió Exacto. desde cosas muy agradables hasta cosas muy, muy tortuosas también en su vida, ¿no? Sus luchas Sí, internas, sus luchas con la parte negativa, eso es impresionante. exacto. Ahora, yo me pregunto, haciendo como el papel de abogado del diablo, ¿no? Eh, Perdonando la expresión, pero yo me pregunto, por ejemplo, en un lugar como este, donde se encuentra una persona que fue así, de un nivel espiritual tan intenso, tan alto, eh, ¿cómo podemos juntar un individuo, por ejemplo, como Artigas, ¿no? Que todos sabemos, por ejemplo, que es una persona que fue un soldado que quitó la vida a personas, que mantuvo una vida bastante conflictiva, que capaz que era muy común para la época, obviamente, pero que tuvo una elección, porque todos elegimos hacer algo o no hacerlo, está en nosotros. ¿Cómo vos desde tu punto de vista, capaz que no tenés, obviamente, capaz que no tenés la respuesta, pero bajo tu punto de vista que estás más metida en este tema y en esta situación, ¿cómo ves una interacción donde dos personalidades tan diferentes, porque no podemos tampoco eh, saber la verdad exactamente de la historia de una vida de un hombre de hace más de ciento y pico, 200, 300 años? ¿Por qué? Porque la historia oficial siempre es cambiada y cada país necesita un héroe y muchas veces elige personajes que a veces ni siquiera se comportaban como héroes, ¿no? Y hay Exacto. historias, exacto, y hay historias que no son oficiales y que por política, por conveniencia, por educación, por historia, no se aceptan y se muestra lo mejor que podemos encontrar de cierta personalidad, ¿no? En este caso Artigas. ¿Cómo unís esas dos energías tan diferentes y esas vidas tan diferentes? No se te escucha, no se te escucha el audio, no, no tenés audio. ¿Me escuchás? Ahí sí, perfecto. Ok. Sí, Desde mi punto de vista, te decía, eh, y es humilde opinión, sí, obviamente. creo que Padre Pío fue Padre Pío, Maya es Maya, Andrés es Andrés, Nicolás es... ¿Qué sucede? Que son roles distintos. Tú tenés un rol, yo tengo otro. Las personas que puedan estar escuchando esta entrevista, todos tenemos un papel, un rol, ¿verdad? Entonces, no podemos, digamos, primero comparar y en segundo, calificar. Si Padre Pío fue tan, digamos, tan altruista, un ser excepcional espiritualmente, digamos, con una vocación, con una pasión a Cristo, a María, etcétera, etcétera, pero ese fue él, además fue único, ¿verdad? Y él elige estar en ese lugar. Ahora, ¿qué sucede? Maya, que fue obstetra, fue, digamos, en su vocación, en su tarea, en su trabajo, fue también muy altruista, con mucha pasión, con mucho amor, y ellos van logrando, de acuerdo a sus conductas, sus valores, eh, eh, su impecabilidad, Sí, en su papel, en el cada papel. uno en su eje, cada uno en su papel, en su rol. Entonces creo que sí, que pueden perfectamente en un mundo como en este planeta, habemos tantos rostros y tantas almas y tantas conductas e inconductas y algunos seres extraordinarios y otros, ¿para qué te cuento? Bueno, en esos mundos creo que tienen un nivel más homogéneo energéticamente un nivel bastante elevado de conciencia y lo logran en la Tierra, para después elegir estar en esos mundos, elegir o pactar, que es lo que no sé, que es lo que no sé. Pero entonces creo que sí pueden
esas energías, porque hay algo que los une, que es la conciencia. Fíjate que Artigas era un ser, para la época, con una conciencia increíble, en su rol, Cada uno, Andrés, por ejemplo, y Nicolás, creo que ellos eran cómicos. Mira. ¿Sí? Y tú, yo, mañana desencarnamos y de pronto te dan la opción de estar allí, de acuerdo a las obras, de acuerdo, a modo de ejemplo lo digo, o sea. Sí, obviamente. O no, Claro. o de acuerdo a nuestras obras y nuestro andar, nuestro caminar, nuestro sentir, porque todo tiene peso en la eternidad, pienso que podamos estar en un lugar así bendecido o en otro o en ninguno de estos lugares. Claro. Sí. Entonces, no podemos, son seres con muchísima y una elevada conciencia, que cada uno cumplió un rol distinto, como acá en la Tierra. Claro. Igual, tú tenés una tarea, un trabajo, yo tengo otra persona, ¿me entiendes? Claro. Sí. Lo importante es la elección que cada uno de nosotros hagamos y también caminar con conciencia, sabiendo verdaderamente quiénes somos, cada uno, que eso es una tarea muy ardua, porque la mayor parte de la gente parte sin saber quién es. Y eso provoca un dolor muy profundo y una confusión grande. Estos seres alcanzaron trascender. Sí. No sé si quedó claro, si No, de pronto... Porque yo me interesaba eso sobre todo, porque en comentarios que he tenido con algunas personas y todo, como que no había quedado claro por qué, cómo saben, por ejemplo, que está ahí, si es que lo vieron en cuerpo, si es que se comunicó, por ejemplo, Artigas con alguien, o que lo vieron por ahí caminar, ¿entendés? Sí, Entonces, claro, sí, claro, quería, pasan ese tipo de cosas. me interesaba que la La gente tuviera bien gente, claro eso. pero claro, la gente tiene muchísimas experiencias de los seres. A mí me pasó una vez, creo que lo conté en algún programa, era octubre, corría el mes de octubre y era una noche maravillosa, estrellada, un clima fantástico, y estaba en la estancia y entonces sale Toto con el hijo y nos ponemos de charla ahí en el casco y me dice, tienes que ir a visitar a Padre Pío. Y le digo, ay, no, ahora a la noche. Dice, sí, ve a visitarlo y luego te vienes para acá. Y nosotros nos vamos a cenar. Después de una larga charla, me voy a la gruta, o sea, crucé. Estuve un ratito, cuando vengo hacia el campo, hacia el casco, voy a abrir la primera portera, que es un camino, digamos, de quizás una cuadra y media, dos, hacia la otra portera que ya entras al predio. Y cuando voy a abrir la segunda portera, un rayo de luz me saca del piso y automáticamente me viene un fuerte dolor de cabeza, náuseas, quedé en el aire y cuando me miro había quedado un poco torcida. Ese haz de luz era tan intenso que me cegaba. Y yo, sintiéndome bastante mal, entonces de pronto estaba izada en la puerta de una nave pequeña y asoma un ser físico, así como te estoy viendo a ti, diciéndome que me invitaba a entrar a la nave, pero a una altura muy bajita. Automáticamente hizo así con la mano y se me pasó
el dolor de cabeza, las náuseas, ese tremendo malestar de estómago, porque es como un vacío. Claro, Sí, la verdad que es muy impactante. Además, uno no está preparado, al menos yo. claro, es como una falta de gravedad. Exactamente, y encontrarte con lo desconocido. Sí, claro, encima, Tremendo, no es para menos. tremendo, Claro. exactamente. Entonces, ¿por qué me refiero a esta experiencia que tuve ahí? Porque en realidad ellos, eh, cuando tú estás en el campo, puede que con los ojos físicos no veas nada o no experimentes nada, pero entonces suceden cosas igual a nivel interno, siempre, 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 siempre. Siempre porque el lugar es muy fuerte, Claro. energéticamente. Entonces ellos sabrán y se manifiestan de diferentes maneras, o sea, si tienen que tomar esa imagen humana o semi-humana, lo hacen para no, quizás no asustarte, no Claro, provocar. esperarte, claro. Claro, y se han manifestado y aparecen, por eso que la gente, los lugareños y gente que reside en el lugar, dice, bueno, eh, apareció Padre Pío, apareció Toto, apareció Andrés, Maya, un médico salteño, que es Salvador, perdón, me he olvidado, Salvador, fue un médico muy prestigioso y con una labor eh, tan altruista que reside ahí en la zona, aparece ahí. Además, todos tienen el poder de bilocación, o sea, tienen, Claro. desarrollado todos los dones, obviamente. Sí, 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 sí. Eh, entonces convergen esas energías y muchas veces se hacen ver. Ahora, en un momento se habló, capaz que de seguro tenés conocimiento sobre el tema, en un momento se habló como que iba a haber en un futuro, no sé si cercano o no, eso no recuerdo cómo se dijo, de que va a ser un punto muy estratégico para la salvación de personas o algo por el estilo. No sé si tenés una idea de algo de eso. Sí, está ¿Qué preservado para eso. ¿Sabés algo de eso que me aclares un poquito de eso, esa Ok, idea? está preservado, sí, es verdad, está preservado para momentos muy graves de la humanidad, que no sé cuándo digamos, eso como hoy hablábamos, de acuerdo al comportamiento de las masas, de acuerdo al nivel de conciencia que cada uno va obteniendo. Todo esto tiene que ver absolutamente porque nosotros interactuamos con ellos. Entonces, los planes a veces se van cambiando, a veces se precipitan y a veces no, se retrasan, porque todo tiene que ver con nosotros, con cada uno de los habitantes de la superficie, y están en juego otros planos también de vida. Entonces, sí, el lugar está preservado para momentos graves, y se cuenta, por ahí una vez tuve un sueño visión. ¿Por qué digo sueño visión? Porque no estaba dormida. Sí, Nunca las cosas nunca me han ocurrido dormida, siempre estando consciente. consciente, despierta. A veces no sé si salgo del cuerpo o me proyectan o me trasladan, no lo sé realmente definir, pero sí lo he vivido. Eh, Veo, digamos, en esa visión que tengo un aviso y automáticamente tomo mi vehículo y comienzo a ir a algunas casas de las personas que me habían indicado avisar de que no había mucho tiempo, y así como estábamos, íbamos como, entonces veía la ruta hacia el norte, muchísimos vehículos, muchísimos, 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 en un momento muy grave, y llegábamos al lugar, y que resulta que cuando llego al lugar me encuentro con gente conocida que estaba, digamos, cada una de esas personas estaba al frente de una enorme multitud de gente, porque era un mar de gente, porque si tú conoces la explanada, lo que es ahí, te quedas impactado. Eran un ser pegadito al otro, era un mar de gente. Entonces, lo que veía era a las personas que estaban a cargo de esa, digamos, multitud, tratando de explicarle a la gente estaba, algunos calmos, otros en crisis, niños llorando, gente
desesperada, y cuando llego veo todo ese panorama y estaba el cielo plagado de naves que izaban gente, izaban, 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 izaban. Esa fue una visión que tuve que te lo estoy contando y te lo estoy contando y lo estoy viviendo. Un momento muy difícil. También, Sí, también, no quiero ser catastrófica, a veces me reservo un poco porque demasiado uno humanamente pasa. La vida ya de hecho es difícil un poco vivirla y encararla y enfrentarla, y somos muy valientes, te diré, humanamente, para vivir esta vida. Entonces uno tiene que tratar de evitar si ha tenido visiones catastróficas y lo demás. Pero en un momento dado, estaba en Punta del Diablo, vacacionando, hace quizás de esto 25, 26 años, mucho tiempo, y estaba mirando el mar, no había un alma ese mediodía, y de pronto tengo una visión. Veo una represa que rompe, veo todo el proceso de, digamos, cuando rompe, el agua que avanza y el agua cuando viene por la ruta, y queda Salto bajo agua, Paysandú, y toda la parte de Entre Ríos, Argentina. Bueno, no voy a entrar en detalles. La zona de Aurora, el campo, queda muy elevada. una zona preservada. Preservada. Si esto se va a dar, no se va a dar, quizás lo veamos, lo vivamos, o quizás no. O quizás nunca suceda. Quizá cambie claro. Los planes, los planes, los planes. De acuerdo mucho también acuerdos. A la gente, claro. Quizá eso se modifique. Exacto, porque nosotros también jugamos un rol muy importante en esto. Todos, 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 todos. Todos. Muy bien, Daniela Di Marlengue. Lamentablemente tenemos que ir despidiéndonos porque esta plataforma me permite 40 minutos de grabación, o sea que es muy posible que tengas otra invitación y está en vos aceptarlo, ¿no? Obviamente. Pero nos encantaría que estuvieras nuevamente aquí porque hay muchas preguntas, hay muchas cosas. Es muy lindo escucharte también cuando tenés esos momentos en los cuales parece que te elevaras explicando cosas y viviéndolas y se te ve en la mirada que las estás viviendo nuevamente también. Es muy lindo eso. Es muy lindo. Muchas gracias. Sí, cuando te cuento, en parte siento, revivo otra vez esas experiencias que fueron muy impactantes y además me hace mucho bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrew, por la oportunidad y por supuesto que con muchísimo gusto, cuando tú quieras, que podamos combinar y en lo que pueda responder, porque no tengo todas las respuestas. Obvio, obvio. En la medida bueno, que las preguntas que tú puedas hacerme o las personas las inquietudes, lo que sí espero poder responder en la medida de lo que sé, de lo poco que sé, de lo poco que he experimentado, porque en esto siempre digo que nos hacen saber lo que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque la conciencia no es algo que no te la regala nadie. La conciencia es algo que tenemos que luchar para ganarla. Es algo que se ¿Por gana. qué? Se gana, se gana. Y entonces te van dando cuotas de conciencia para el caminar ahora. Luego, de acuerdo a tu conducta, bueno, te darán otra cuota, así es, de a poco. Y está bien este tiempo que tú decís es poco tiempo, 40 minutos, pero quizás a veces no tenga mucho que ver el tiempo, sino el contenido, y que pueda ayudar a alguien. Si este momento que tuvimos los dos y las preguntas que tú me hiciste, que en su medida las pude responder, si podemos ayudar a un alma,
a comprender, a que se le aclare la vida, o quizás cuánta gente vive tantas experiencias impactantes y aún hoy no encuentran su respuesta. Si podemos ayudar a aliviar un corazón, Sí, misión siempre. cumplida. Bueno, yo te doy las gracias. Las gracias por estar Gracias acá. por todo. Muchísimas gracias. Y nos vamos Gracias a a ver ti. próximamente de seguro. Estamos siempre. Gracias a ti. Y es muy posible que en cualquier Salud. momento me aparezca por aquellos lados, así que te aviso. Ok, con mucho gusto, Dale. de verdad. Un beso. Gracias. Gracias a vos. Y gracias a la audiencia, gracias por todo. Obviamente, gracias a Bye. vos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.